Cancelé la cena de despedida sorpresa de mi madre, solo porque me llamó desordenada, una frase que, aunque parecía simple, me derrumbó por completo debido a un pasado lleno de desprecio, imposiciones y una falta constante de amor genuino. Cuando era niña, solía soñar con crecer rápido para poder irme de casa, no porque no amara a mi madre, sino porque entre nosotras siempre existía una distancia difusa, algo que me hacía sentir asfixiada cada vez que pasábamos demasiado tiempo juntas. Mi madre era una mujer fuerte, independiente y algo estricta, cualidades que otros podían admirar, pero que, para una niña creciendo en un ambiente lleno de expectativas, a veces resultaban una carga. Me fui de casa justo al cumplir los 20. Fue la primera vez en mi vida que sentí que podía respirar con libertad. Viví en una pequeña habitación con amigos, trabajé en varios empleos, aprendí y comencé a construir mi propia vida. Esos años no fueron fáciles, pero me sentía auténtica, sin nadie que interfiriera en cómo me vestía, cómo limpiaba o a quién amaba. Mi madre se quedó en nuestra ciudad natal, viviendo en un apartamento viejo en una pequeña ciudad de América Latina. Tras jubilarse, comenzó a sentirse sola. Sus amigas poco a poco se mudaron o fallecieron. Empezó a llamarme con más frecuencia. Al principio una vez por semana, luego varias veces por semana. Entendía que buscaba conexión, pero una parte de mí seguía manteniendo la distancia. No por rechazo, sino por temor a perderme de nuevo si me acercaba demasiado. Hace 10 meses tomé una decisión importante: invitar a mi madre a venir a Europa a vivir temporalmente conmigo mientras terminaban sus trámites legales. Yo vivía en un apartamento alquilado con 2 amigos, solo había un dormitorio, y sabía que compartir mi espacio privado con ella no sería fácil. Pero pensé, ya está mayor, me necesita, puedo aguantar unos meses. Yo cubría el alquiler, los servicios y también la comida. Mi madre trajo consigo unos ahorros modestos, pero no quería usarlos mucho, solo para pequeños viajes o reuniones con la comunidad latinoamericana en la ciudad. No me molestaba. Tenía un trabajo estable y buen sueldo, y si podía ayudarla a tener una estancia cómoda, estaba dispuesta a hacerlo. Pero desde los primeros días me di cuenta de que no sería sencillo. Mi madre seguía siendo mi madre, una mujer que exigía orden y limpieza absoluta, que no soportaba ver una chaqueta sobre una silla o una taza sin lavar en el fregadero. La habitación compartida se convirtió en un pequeño campo de batalla. Yo casi no estaba en casa, por el trabajo y porque a veces me quedaba varios días en casa de mi novio. Cada vez que volvía, veía en su mirada una decepción silenciosa por lo que ella consideraba pereza o irresponsabilidad. ¿Por qué no puedes vivir como una adulta y mantener tu espacio ordenado?, me dijo una mañana, mientras yo me preparaba a toda prisa para ir a trabajar, aún con los ojos entrecerrados por el sueño. No respondí. Había aprendido a guardar silencio, como cuando era niña y me regañaban. Pero callar no significa no sentir. De hecho, eran justamente esas palabras, que parecían inofensivas, las que más me herían. Nunca discutíamos a gritos, pero el ambiente entre nosotras siempre era tenso, como si bastara una chispa para desatar una pelea sin fin. Sé que mi madre no intentaba hacerme daño. Ella es el tipo de persona que demuestra su amor a través de acciones. Lavaba mi ropa, cocinaba para mí, me dejaba pequeñas notas diciendo, abrígate, hoy hace frío. Pero aún así, sentía que había un juicio silencioso en cada uno de sus gestos. Cada vez que dejaba los zapatos fuera de lugar o me olvidaba de doblar la manta, su mirada se volvía tan fría que solo deseaba desaparecer de esa habitación. Aún así, seguía esforzándome, seguía pensando, solo estará aquí unos meses, puedo soportarlo. Y además, sentía una especie de responsabilidad, una necesidad de devolverle algo a ella que me crió, aunque casi nunca nos abrazáramos ni dijéramos palabras de amor. Empecé a planear una pequeña fiesta, una sorpresa antes de que se fuera, una cena íntima con amigos, familiares, personas que había conocido aquí, una despedida bonita para que pudiera volver a su tierra con un recuerdo cálido del tiempo vivido con su hija. Pensaba que, tal vez, de alguna manera, eso borraría las incomodidades de los últimos meses, que tal vez entendería que, aunque no soy como ella, ni ordenada ni buena para expresar cariño, la amo a mi manera. Elegí un restaurante pequeño y encantador con un jardín, donde por la tarde el sol ilumina las flores en plena floración. Llamé a mi primo para que ayudara a invitar a todos.
Contacté con las amigas de mamá en la comunidad latinoamericana. Escogí el menú con cuidado, encargué un pastel, pedí al restaurante que encendiera velas cuando llegáramos. Incluso preparé un pequeño regalo, una bufanda que le había gustado una vez, al pasar frente a una tienda sin poder comprarla. No le conté nada a mamá. Mi plan era invitarla a dar un paseo, decirle que íbamos de compras y luego llevarla al lugar donde todos estarían esperándola. Ya me había imaginado su cara de sorpresa, el primer abrazo entre madre e hija después de tantos años, las lágrimas de emoción, todas esas cosas que tanto deseaba. Pero las cosas nunca salen como uno las imagina, ¿verdad? La convivencia con mamá se fue volviendo una sucesión de momentos tensos y silenciosos. No eran peleas fuertes ni gritos. Number era más como una herida pequeña que se abría un poco cada día, un dolor constante, suficiente para cansarte hasta no querer volver a casa. La pequeña habitación que compartíamos no era un lugar de descanso después de largas horas de trabajo. Era un lugar donde tenía que medir cada paso, cada ruido al abrir el armario, cada prenda que dejaba en una silla, por miedo a su mirada de desaprobación. Trabajaba de sol a sol y muchas veces solo quería llegar y tirarme en la cama sin importar la ropa regada por ahí. Pero para mamá, eso era irresponsabilidad, era desorden. Una mujer adulta no vive así, soltó una vez con frialdad al verme entrar y lanzar el bolso sobre la silla. La miré. Estaba doblando cuidadosamente la ropa, con la mirada fija en mis zapatos recién dejados junto a la puerta. No gritaba, no insultaba, pero sabía que cada palabra llevaba un mensaje claro. No soy lo suficientemente buena, no lo suficientemente ordenada, no lo suficientemente pulcra, no como ella. Ya estaba acostumbrada a ese tipo de comparaciones implícitas desde que era niña. En aquel entonces, yo era una niña que amaba dibujar, con una imaginación desbordante, dejando juguetes por toda la casa. Mi madre, una profesora jubilada, estaba acostumbrada a la disciplina y el orden. Para ella, el desorden era una señal de pereza, una muestra de fracaso en el autocontrol. Me castigaban por cosas pequeñas, como derramar agua sobre la mesa. Un simple vaso de leche sin limpiar se convertía en un símbolo de irresponsabilidad. Vivía con miedo a equivocarme. Aunque nunca fui realmente rebelde, para mi madre yo siempre fui una hija diferente. Ahora que soy adulta, con trabajo, ingresos y una vida propia, aún no logro desprenderme de esa sensación de ser una niña intentando complacer a su madre. Y cuanto más lo intento, más agotada me siento. Solo estoy en casa algunos días a la semana, en parte por el trabajo, en parte porque elijo dormir en casa de mi novio para tener algo de tranquilidad. En esos momentos me siento aliviada. Nadie me recuerda que debo doblar las sábanas. Nadie juzga mis elecciones alimenticias. Nadie me pregunta por qué llego tarde. Mi novio, Lucas, es la única persona con la que puedo respirar tranquila. Él me entiende, no me juzga, no me exige que encaje en ningún molde. Muchas veces le he hablado de mi madre, de esa sensación asfixiante al convivir con ella. Él no dice mucho, solo me abraza y me dice, no estás equivocada, solo necesitas ser tú misma. Nunca le conté a mi madre que me quedaba frecuentemente en casa de Lucas. Sabía que no le gustaría. Mi madre cree que una mujer debe preservar su valor. Una vez me dijo, con tono cargado de insinuaciones, que las chicas decentes no se van de casa a dormir con hombres, no vuelven tarde, no usan pantalones cortos por la calle. Yo no discutía. Estaba cansada. Había aprendido a guardar silencio y vivir mi vida fuera de esas normas. Sin embargo, por mucho que lo intentara, vivir con mi madre siempre me arrastraba a ese círculo vicioso del pasado, la sensación de no ser nunca lo suficientemente buena, nunca lo suficientemente correcta. Una noche llegué tarde tras una cena con compañeros de trabajo. Abrí la puerta con mucho cuidado, caminando de puntillas, pensando que mamá ya estaría dormida. Pero seguía despierta, sentada en la cama, bajo la tenue luz amarillenta de la lámpara, con el rostro serio. ¿Con quién estabas? ¿Por qué llegas a esta hora? Su voz no era alta, pero rebosaba reproche. Desconcertada respondí. Solo cené con unos compañeros del trabajo. Hoy ingresó alguien nuevo. Mi madre guardó silencio un instante, luego dijo, ¿no es suficiente con el trabajo?
¿También necesitas salir de fiesta hasta la medianoche? ¿Vas a vivir así toda tu vida? La miré. Tenía 27 años y aún me sentía como una adolescente de 16 años, atrapada saliendo a escondidas por la noche. Sentí una mezcla de vergüenza, rabia e impotencia. No respondí. Me cambié de ropa en silencio y me acosté dándole la espalda. Esa fue la primera vez que lloré en la oscuridad, sin hacer ruido, solo con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Empecé a sentir ansiedad cada vez que volvía a casa. No sabía qué sería lo siguiente que me reprocharía. Los zapatos mal colocados, la toalla en el lugar equivocado, la ropa sin doblar. A veces solo movía la cabeza, pero yo sabía que estaba decepcionada. Aún así, seguí adelante con los preparativos de la fiesta de despedida. ¿Como una forma de redimirme? ¿O de calmarme a mí misma? No lo sabía con certeza. Solo sabía que necesitaba cerrar ese periodo compartido con mi madre con algo significativo. Algo que ambas pudiéramos recordar sin pensar en las tensiones vividas en esa habitación estrecha. Seguía hablando por teléfono con Lucas cada noche. Cada conversación era en voz baja, como si temiera que mamá me oyera, aunque ya estuviera dormida. Le contaba sobre el plan secreto. Me emocionaba al elegir el restaurante, pedirle a los amigos de mamá que me enviaran fotos antiguas para imprimir y colgar en la fiesta. Incluso escribí una carta a mano, con la intención de leerla frente a todos, una nota de agradecimiento, una disculpa y un poco de esperanza de que mi madre pudiera entender cuánto la quería. Mientras tanto, los conflictos entre nosotras seguían silenciosos, como una herida que nunca termina de sanar. Pero me repetía a mí misma, solo quedan unos días, luego todo esto terminará. Mamá se irá y recuperaré mi espacio. Solo necesito aguantar un poco más. Lo que no sabía era que esa misma noche, el día en que se celebraría la fiesta con todo ya preparado, todas las emociones llegarían a su punto más alto, y todas mis esperanzas, todo mi esfuerzo, todo mi deseo de reconciliación, se desvanecerían en cuestión de minutos. El día de la fiesta de despedida llegó. Me desperté más temprano que de costumbre, con el corazón lleno de nerviosismo y emoción. Todo estaba organizado. El restaurante había confirmado la reserva, los amigos me dijeron que ya tenían listas las tarjetas y los regalos, y Lucas llegaría antes para revisar que todo estuviera perfecto. Había elegido un vestido color crema, no muy llamativo, pero elegante, justo como a mamá le gustaba. Hoy quería sorprenderla, conmoverla y, sobre todo, hacerla feliz. Todo iba según lo planeado hasta que comencé a maquillarme y elegir qué ponerme. Como siempre, probé varios conjuntos, vestidos esparcidos por la cama, algunos colgados en perchas, otros simplemente lanzados sobre la silla. El tocador estaba lleno de labiales, bases, brochas. Lo sabía, estaba un poco desordenado, pero solo mientras decidía. Iba a recoger todo en cuanto terminara. Salí del baño con el cabello aún húmedo y le sonreí a mi madre con entusiasmo. Mamá, creo que deberíamos salir un poco antes. El clima está precioso. ¿Vamos al parque a tomar fotos? Las flores están en su máximo esplendor. Mi madre no respondió de inmediato. Se quedó en medio de la habitación. Su mirada recorrió toda la ropa y el maquillaje. Hubo un largo silencio. Y luego, su voz, fría como el hielo. ¿Piensas salir dejando esta habitación como un campo de batalla? Me detuve un momento. Mamá, voy a recogerlo. Solo vamos a tomar unas fotos primero y cuando volvamos lo ordeno, ¿sí? Ella cruzó los brazos. Siempre dices lo mismo, pero nunca lo haces. Todo lo dejas tirado, sin responsabilidad. Ya no te entiendo. Te has vuelto muy arrogante. Me quedé paralizada. Sus palabras fueron como una bofetada directa al rostro. Mamá, ¿por qué me dices eso? Solo estoy tratando de salir contigo. ¿Esto es prepararte? ¿Tirar todo como si fueras una princesa? Nunca escuchas. Y encima contestas mal. Su tono se volvía cada vez más duro. Cada palabra era como una puñalada. No era solo la ropa o el maquillaje, era todo el resentimiento acumulado durante meses, de parte de ella y también de mí. Me quedé inmóvil y las lágrimas comenzaron a acumularse. No podía creer que el día en que quería sorprenderla me llamara arrogante y irresponsable. Con la voz quebrada le dije, ¿sabes lo que había preparado para hoy?
Pasé un mes organizando todo, ahorrando dinero, llamando a tanta gente, solo para hacerte una fiesta de despedida. ¿Y así me tratas? Ella no dijo nada. Se dio la vuelta, con frialdad, como si mis palabras no significaran nada. Ya no pude más. Llamé a Lucas. Mi voz temblaba por el teléfono. No sé qué hacer. Me gritó, me llamó arrogante. Justo hoy. Lucas guardó silencio unos segundos y luego me dijo suavemente: no tienes que soportarlo. Si te duele, cancela todo. Nadie tiene derecho a hacerte sentir culpable por actuar con amor. Colgué. Tenía el corazón hecho un nudo. Dolida. Frustrada. Pero, sobre todo, traicionada. Había puesto tantas esperanzas en esa fiesta, como una forma de sanar, de cerrar estos meses con un recuerdo bonito. Y ella lo arruinó todo con unas pocas palabras crueles. Me giré hacia mi madre con lágrimas en los ojos. ¿Sabes qué? Esa hija arrogante organizó una fiesta sorpresa para ti. El restaurante, los amigos, las fotos, incluso una carta que iba a leer frente a todos. Pero ya no. Lo cancelé todo. No mereces esto después de cómo me trataste. Mi madre me miró en silencio unos segundos y respondió secamente: no voy a ir a ninguna parte. 4 palabras, pero me explotaron en la cabeza. Me quedé congelada. Un nudo de dolor en la garganta. Entré a mi habitación, tomé el teléfono y escribí a todos: fiesta cancelada. Perdón por hacerles preparar todo y no poder cumplirlo. 15 minutos después, mamá entró a la habitación. Ya no estaba molesta, solo dijo: vamos, ya vámonos. Levanté la vista con los ojos hinchados. No, todo está cancelado. No me queda fuerza. Me puse el abrigo, agarré mi bolso y salí de casa. Sin mirar atrás, sin decir adiós, fui directamente a casa de Lucas. Él abrió la puerta y al ver mi rostro hinchado y enrojecido, simplemente me abrazó con fuerza. Lloré como una niña pequeña, sollozando sin poder controlarme. Todas las emociones estallaron al mismo tiempo: tristeza, ira y, por encima de todo, una profunda decepción por la relación madre-hija que alguna vez había esperado que mejorara. Me quedé en casa de Lucas durante 2 días. En ese tiempo, mi madre no me escribió, no me llamó, y yo tampoco lo hice. Cada vez que tomaba el teléfono y veía su nombre en la agenda, lo volvía a dejar. Ya no sabía qué decir. Las palabras se volvían vacías. Me sentía tanto una hija fracasada como una mujer herida. Lucas cocinaba para mí, ponía música suave y preparaba té de jengibre cuando tosía por haber llorado demasiado. Pero por más tierno y paciente que fuera, yo sentía un vacío enorme en el corazón. No era por la fiesta cancelada. Era porque me di cuenta de que, después de tantos años de esfuerzo, mi madre y yo aún no podíamos entendernos. La segunda noche me recosté en el sofá, mirando el techo, con la mente hecha un nudo. La imagen de mi madre ese día volvía a mi cabeza como una película en cámara lenta. Su mirada al ver la ropa, su voz fría cuando me llamó arrogante. Todo me hizo revivir aquellos años de infancia, llenos de presión y tormento. Recordé una vez, cuando fui elegida para el grupo artístico del distrito en 6º grado. Corrí emocionada a contarle a mi madre, pero su primera reacción fue: ¿cantar? ¿Para qué? Concéntrate en estudiar. Si no sacas buenas notas, no te quejes luego. También oculté que me había inscrito en un concurso de cuentos en 9º grado. Cuando gané mi primer premio, llevé el diploma a casa esperando que se sintiera orgullosa. Pero ella solo dijo: deja de soñar. Escribir no le da de comer a nadie. Quizás desde esos momentos aprendí a ocultar mis emociones. Evitaba hablar de mis logros, de mis sueños. Y ahora, a mis 27 años, mi madre todavía me llama arrogante, solo porque decidí ponerme un vestido bonito y maquillarme bien. ¿Desde cuándo el amarse a una misma se convirtió en un pecado ante sus ojos? Me giré hacia Lucas y le pregunté en voz baja: ¿crees que hay madres que nunca podrán entender a sus hijos? Lucas apretó suavemente mi mano. No es que no puedan, es que nunca aprendieron a escuchar. Pero tú no tienes la culpa. Has hecho tu parte durante años. Te mereces amor, reconocimiento. Sus palabras me hicieron contener el llanto. No necesito que mi madre entienda cada parte de quién soy, pero al menos deseaba que me escuchara. Solo una vez quería que me mirara a los ojos y me dijera: estoy orgullosa de ti.
Pero esas palabras nunca llegaron, ni en el pasado, y quizás tampoco lo harán en el futuro. El tercer día regresé a casa. Todo estaba exactamente como lo dejé. El vestido aún colgaba sobre el respaldo de la silla. El tocador seguía desordenado, como esperando que lo arreglara. La habitación estaba tan silenciosa que daba escalofríos. Mi madre estaba acostada en la cama, dándome la espalda. No dijo nada. Tampoco se giró. Entré a la habitación con el corazón pesado. Por un momento, pensé en disculparme, solo para romper el silencio. Pero me detuve. No por orgullo, sino porque entendí que no podía seguir siendo siempre la que cede en esta relación. Vivíamos bajo el mismo techo, pero casi no hablábamos. Las comidas eran tensas. Cada paso que dábamos al cruzarnos estaba cargado de incomodidad y distancia. Escuché a mi madre hablando por teléfono con alguien del pueblo, diciéndole que aquí hace mucho frío, aunque ya era primavera. Sabía que no hablaba del clima, sino del frío en su corazón. Una semana después, Lucas vino a casa. Saludó a mi madre con una sonrisa, aunque el ambiente era tenso como una cuerda a punto de romperse. Después de comer, mientras yo lavaba los platos, él salió al balcón a fumar. Era la primera vez que lo veía hacerlo en mi espacio. Salí y le pregunté en voz baja, ¿estás bien? Él asintió suavemente. Estoy bien, pero me duele verte así. Me apoyé en su hombro, mirando al cielo grisáceo. Yo también me duele, pero estoy cansada. Ese silencio aterrador se prolongó por casi 2 semanas, hasta que una tarde llegué a casa más temprano de lo normal. La puerta estaba abierta. Mi madre estaba doblando ropa, poniéndola en una maleta. Me quedé ahí, sin decir nada. Ella tampoco dijo nada. Solo pude ver su espalda, más frágil que nunca. Sabía que estaba a punto de irse, y no sabía si lo que sentía en ese momento era tristeza, alivio o arrepentimiento. Me quedé frente a la puerta del cuarto, observando a mi madre guardar una a una sus cosas en la maleta. Sus manos ya no eran tan ágiles como antes. Aquellos dedos que alguna vez golpearon mi espalda por mis errores, ahora temblaban al doblar el último suéter. La habitación parecía congelada por el silencio. No sabía si debía entrar o simplemente darme la vuelta. Fue ella quien habló primero, sin mirarme. El vuelo es mañana por la mañana. No hace falta que me lleves al aeropuerto. Guardé silencio, entré al cuarto y me senté al borde de la cama. Había imaginado esta despedida tantas veces, un abrazo, una disculpa, o al menos unas palabras de despedida. Pero no, solo había silencio, frío y asfixiante, como si cada una estuviera hablando con un fantasma. Bajé la cabeza, jugueteando con la tela de mi vestido. ¿De verdad quieres irte así, mamá? ¿Sin decirme ni una sola palabra? Mi madre alzó la vista. Sus ojos estaban cansados, pero decididos. ¿Qué más hay que decir? ¿No dijiste ya todo lo que sentías? Que te hice daño, que no tenía derecho a llamarte arrogante. También sé que ya no quieres que esté aquí. No es eso, mamá. Mi voz se quebró. Solo quería que me entendieras. No espero que estés de acuerdo con todo lo que hago, pero al menos no me hagas sentir que soy una inútil. Ella me miró. Por primera vez en mucho tiempo me sostuvo la mirada. Luego suspiró y cerró la maleta. Nunca he pensado que seas una inútil. Nunca. Pero no sé cómo decirlo. Al modo que tú necesitas. No soy buena expresándome, y tampoco estoy acostumbrada a que mi hija viva tan libremente. Me quedé atónita. No por lo que dijo, sino porque era la primera vez en más de 20 años que escuchaba a mi madre admitir su propia incapacidad. Le hablé con calma. Entonces, ¿por qué me llamaste arrogante ese día? ¿Solo porque me puse un vestido bonito? ¿Sabes cuánto me esforcé para prepararlo todo? Quería sorprenderte. Quería crear un recuerdo bonito, para que cuando regresaras a tu país pudieras decir, mi hija me organizó una fiesta de despedida. Pero todo se rompió. Mi madre bajó la mirada. Su voz se volvió más suave. Lo sé. Cuando te fuiste, vi la habitación y me di cuenta de que reaccioné de forma exagerada. Pero en ese momento no pude controlarme. Te vi tan bonita, tan segura, y recordé en quién me he convertido. Una mujer vieja, dependiente. Me sentí pequeña,
Y me enojé, no contigo, sino con esa sensación de inutilidad que tanto detesto. Me quedé sin palabras. Durante tantos años pensé que sus críticas eran falta de amor, pero ahora comprendía que, a veces, las palabras que más duelen no nacen del rechazo, sino del miedo y la inseguridad de quien las pronuncia. Pregunté en voz baja, ¿alguna vez te sentiste orgullosa de mí? Ella me miró. Sus ojos estaban ligeramente húmedos. Claro que sí, muchas veces, pero no sabía cómo decírtelo. Cada vez que intentaba hablar, temía que pensaras que quería controlarte. Te veo tan fuerte, que ya no sé cómo acompañarte. Nos quedamos sentadas en silencio. Miré su maleta, la misma que alguna vez le ayudé a cargar cuando llegó a Europa. Estos 10 meses no fueron perfectos, pero tampoco fueron solo sombras. Recordé las mañanas en las que me preparaba té, las veces que fuimos juntas al mercado, cocinamos o vimos películas viejas. Y en ese momento comprendí algo. No todos aprenden a amar de la forma correcta. Algunas madres crecieron entre heridas, carencias, y terminaron transmitiéndolas sin darse cuenta. No porque no amen, sino porque no saben cómo demostrarlo. Extendí mi mano y tomé la suya. Mamá, lo siento, por haber dicho cosas que te lastimaron. Nunca he sido una hija fácil, pero te amo, y sé que tú también me amas, a tu manera. Ella apretó suavemente mi mano, sin evitar el contacto por primera vez. Yo también lo siento. Debí haberte abrazado, en lugar de regañarte por aquel vestido. Nos quedamos así, de la mano. No hacía falta decir nada más, solo el calor que empezaba a fluir desde nuestros dedos entrelazados. A la mañana siguiente, me desperté temprano y preparé té para mi madre. Desayunamos juntas, la última comida antes de su partida. Nadie mencionó lo sucedido. Nadie habló de la fiesta cancelada. Solo hubo miradas más largas, gestos más suaves y una ternura silenciosa en cada movimiento. Llamé un taxi, cargué su maleta. Antes de subir al coche, mi madre me miró, sin sonreír, sin lágrimas, solo asintió. Pero yo entendí que en esa mirada había más de lo que cualquier palabra podría expresar. La observé mientras el coche se alejaba por la calle, con el corazón en calma. No sabía cuándo volveríamos a vernos, pero sí sabía que esta despedida ya no era una huida ni un acto de enojo. Era una rendición suave para que cada una pudiera sanar a su manera. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle like al video y suscribirte a Historias de Reddit para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo más relatos reales que conmueven y hacen reflexionar.